Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión estoy muy contenta de venir a enseñarles un tema que a mí me fascina mucho, que son las oraciones según su predicado. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de cómo clasificarlas según su forma, según sus componentes, como oraciones de predicado nominal y las de predicado verbal. Dentro de ellas vamos a encontrar una gama de oraciones que simplemente hay que organizarlas desde el punto de vista lógico para saber cómo diferenciar cuándo una oración es transitiva y cuándo no. Recuerda, esto mucho depende de la interpretación semántica, o sea, vamos a usar bastante la lógica y así vamos a evitar la confusión. Recuerda, los mensajes siempre tienen un propósito, entonces tú tienes que observar, notar, tener esa sensibilidad de captar rápidamente el primer mensaje de la oración. Así vamos a tener una clave y una respuesta segura. Bien chicos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto a las oraciones según la actitud del hablante. 1. Es impresionante ver cuántos niños aún mueren de hambre. Bien, esta oración, como te puedes dar cuenta, es una oración que está expresando una idea subjetiva de parte del hablante, ¿verdad? Está expresando una impresión. En la número 2 dice, Alejandro sabe que esta vez será su última oportunidad. Aquí te estás dando cuenta que el emisor está afirmando algo. Antes de culminar cada sesión, firme la asistencia, Ricardo. Aquí se le da una orden a Ricardo, ¿cierto? Y la número 4 dice, dime cómo redactaste este último texto argumentativo. Aquí la oración, ¿te das cuenta? Está pidiendo una información al receptor, entonces hay que darle la explicación de la redacción del texto argumentativo. Es una oración interrogativa. Bien, en la letra A dice, hay 3 oraciones interrogativas. Bien, la única oración interrogativa que hemos notado ha sido la número 4, entonces no hay 3. En la siguiente dice, se reconoce que aparece una oración imperativa. La oración imperativa estaba en la número 3, firme la asistencia. Eso es cierto. En la C dice, la oración interrogativa directa total está en 2. A ver, no es una oración interrogativa directa. ¿Cómo son las directas? Aquellas que se escriben con signos de interrogación. Esta oración es una oración enunciativa. No es ni siquiera interrogativa indirecta, por eso enunciado es falso. Y la siguiente dice, se presenta 2 oraciones enunciativas. La anterior, la número 1, dijimos, es una oración expresiva, ¿no? O sea, es una oración exclamativa. Aquí el hablante, el pronombre, es impresionante ver cuántos niños mueren de hambre. Aquí el hablante está expresando una emoción. Ahora, solo que no se escriben con los signos. Por eso es una exclamación indirecta. Entonces, tu clave correcta sería la letra B. Pregunta número 2. Considerando la clasificación según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones del texto. En los últimos años ha aumentado mucho el interés en nuevos enfoques terapéuticos. Muchas de estas técnicas alternativas provienen de diferentes lugares del mundo, utilizados durante miles de años. Actualmente la medicina complementaria es una medicina alternativa empleada junto a la medicina basada en hechos bajo la creencia no probada por métodos científicos, que complementa tratamientos. Muy bien, entonces considerando esta clasificación, las oraciones son respectivamente. Para poder reconocer las oraciones, primero nos vamos a apoyar un poquito en los signos de puntuación, el punto. Aquí hay uno. Luego
en la palabra años viene otro punto. Y hasta el final, ¿no es cierto? Hasta cerrar estas comillas. Entonces tenemos 3 oraciones, pero basta con que veamos los verbos. En los últimos años ha aumentado mucho el interés. El interés ha aumentado, ¿ok? Aquí notamos el sujeto, el interés en nuevos enfoques terapéuticos. Muy bien, esa relación entre sujeto y verbo es fundamental. Entonces, como este es el verbo aumentar, algo aumenta, tenemos sujeto expreso, pero no hay OD, no hay OI, solo vemos complementos circunstanciales, entonces la oración sería intransitiva. ¿Ok? En la segunda, muchas de estas técnicas alternativas provienen, muy bien, provienen de lugares del mundo utilizados durante miles de años. Muy bien. ¿Qué provienen? Muchas de estas técnicas alternativas. Aquí tenemos el sujeto, es un sujeto expreso. Ellas provienen de allí, ¿no es cierto? De lugares. Muy bien, aquí tenemos un complemento circunstancial de lugar. No hay OD, ¿verdad? Como vemos el complemento circunstancial que comienza a partir de estas palabras en adelante, entonces tu oración nuevamente es intransitiva. La última oración. Actualmente la medicina complementaria es verbo copulativo. Veamos el atributo. Una medicina alternativa empleada junto a la medicina basada en hechos de creencia. Entonces, aquí vemos la frase nominal que cumple la función de complemento atributo. Por eso sería una oración de predicado nominal. Nuestra clave correcta es la letra D. Pregunta número 3. Lee el siguiente diálogo. El número de oraciones unimembres, bimembres simples asciende respectivamente a. A ver, si me están pidiendo oraciones unimembres y bimembres, vamos a analizarla una a una. Señor, esa es una oración unimembre, ¿verdad? Porque no hay verbo. Dice, disculpe, este es mi asiento. A ver, esta oración es una oración bimembre, pero ojo, es compuesta, porque presenta 2 verbos. ¿Estás seguro? Aquí tenemos una oración bimembre, pero es simple. Acá hay una simple, como nos pide la pregunta. Acá en la primera teníamos una oración unimembre. Dice, sí, mi entrada dice, ahí está el verbo, fila 6 a 112. Ahí acaba un punto. Entonces aquí tenemos también una oración bimembre simple, ¿verdad? Ese es ese mismo. Acá tenemos un verbo, esto acá acaba el punto, es otra oración bimembre simple. Lo lamento, acá hay un verbo. Había visto mal la mía. Es una oración bimembre compuesta, porque hay 2 verbos. Mi asiento es el 2. Ahí acaba el punto, ¿no es cierto? Estoy guiándome de los puntos nada más sin contando verbos. Bimembre simple. Dejaré su asiento. Acá hay un verbo. Bimembre simple. Muchas gracias. Oración unimembre, ¿verdad? De nada. Acá hay una oración unimembre, porque no hay verbo. Listo, entonces la cantidad de oraciones unimembres serían 3 unimembres, ¿verdad? Y las bimembres simples, nada más, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. 3 y 5. Entonces tu clave es la alternativa A. Pregunta 4. Las oraciones intransitivas son aquellas oraciones activas que predican y que no necesitan llevar complemento directo.
El verbo por sí solo aporta un sentido completo a la oración y por ello pueden formar un predicado verbal por sí mismo o acompañado de otros complementos oracionales, como los complementos circunstanciales. Seleccione la opción que presenta una oración intransitiva. Bien, entonces viendo los verbos. Letra A. Los planes del candidato al decanato satisficieron. Muy bien. ¿A quién satisfacieron? A los estudiantes. Aquí tenemos entonces el objeto directo. Algo satisface a alguien. Letra B. La prensa realizará las averiguaciones acerca de las llamadas. ¿Qué es lo que realizará la prensa? Las averiguaciones acerca de las llamadas. Aquí tenemos el OE, es una oración transitiva. Este fin de semana tienen que asistir al cuarto Congreso de Lingüística. Tienen que asistir. ¿A dónde? Al Congreso de Lingüística. Entonces, a este verbo, al verbo asistir, no le puedo preguntar qué es lo que, no hay OD, y a quién, tampoco hay OI. Por lo tanto, como no hay OD ni OI, esta sería la oración intransitiva, ¿verdad? Hubo varios artículos en del reglamento corregidos por la comisión. Hubo, tú sabes que el verbo hubo es un verbo impersonal, entonces la oración es impersonal. No hay OD, no hay OI, ¿no es cierto? Entonces, la clave correcta es la letra C. Pregunta número 5. La oración reflexiva es aquella en la que el sujeto es quien realiza la acción transitiva y también quien la recibe. Tomando en cuenta lo anterior, determina las oraciones que son reflexivas. Por seguridad, tú debes abrocharte el cinturón de seguridad. Debes abrochar. ¿Qué es lo que debes abrochar? El cinturón de seguridad. Eso es el OD. ¿A quién se lo debes abrochar? A ti. Entonces este T es OI, o sea, a ti mismo. Es una oración reflexiva. Número 2. El sábado pasado se perdieron 2 estudiantes en un viaje. Se perdieron. Este es el verbo perderse. Esta es una oración intransitiva porque no hay OD ni OI. 3. Ya se conoce la sentencia del juez por el caso Melissa. Se conoce. ¿Pero quién lo conoce? No hay sujeto. Esta es una oración impersonal propia. ¿Por qué? Porque viene acompañada de la palabra se y no hay sujeto. Con un peine y plancha del aseado se arregló el cabello. O sea, ella. Ella, sujeto tácito, se arregló. ¿Qué es lo que se arregló? El cabello. ¿A quién se lo arregla? A ella misma. Entonces, se está cumpliendo la función de OI. Esta también es una oración reflexiva. Entonces, la 1 y 4. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 6. En el enunciado, acá tenemos un enunciado algo extenso que me piden. Las proposiciones coordinadas conjuntivas son respectivamente. Muy bien, voy a buscar los nexos, no se olviden. Como tenemos un enunciado algo extenso, vamos a ayudarnos de los signos de puntuación. Aquí tenemos un punto, ¿verdad? Entonces, notamos que debe haber 2 oraciones. Veamos la primera. El cortisol es una hormona producida por la glándula suprarrenal y, conjunción, se libera en respuesta al estrés y situaciones difíciles de alto grado de tensión. Hemos contado 2 verbos, por lo tanto hay 2 proposiciones unidas solo con la palabra y, entonces tenemos una oración conjuntiva copulativa. Así de fácil, ¿verdad? Aquí hay una proposición y luego tenemos la segunda proposición, nada más. La siguiente, la presencia de la hormona cortisol es verbo necesaria para el correcto desarrollo de las funciones, pero un nivel elevado de manera continuada tiene consecuencias negativas sobre el organismo. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos en esta segunda oración
dos verbos, por eso es compuesta, porque aparece la palabra es y la palabra tiene, y están unidas a través de la conjunción adversativa. Por eso tú vas a llamar oración coordinada conjuntiva adversativa. Por lo tanto, tu clave correcta es la alternativa B. Pregunta número 7. Establezca la relación entre las oraciones y las clases de proposiciones coordinadas, luego marque la alternativa correcta. Oración 1. Devolverán los materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, dos verbos. Aquí está devolverán y el verbo estaban, ¿no? Por eso contamos dos proposiciones. Y también vemos el nexo, que es en este caso, bueno, los signos de puntuación. Entonces, como solamente se están uniendo las proposiciones a través de este medio, nosotros vamos a decir que es una oración yuxtapuesta. En la número 2, es maniático. Aquí está el verbo copulativo, es decir, presenta un cuadro clínico. Presenta es verbo también. Entonces tenemos dos proposiciones, pero que están unidas a través de la conjunción explicativa, es decir, por eso la oración se va a llamar compuesta coordinada explicativa. Número 3, hubo empate en los puntos. Hubo es verbo. O ya tienen un ganador. Tienen también es un verbo que está conjugado, por eso tenemos dos proposiciones. El nexo con el que se unen viene a ser la palabra o, ¿verdad? O, que es una conjunción disyuntiva. Entonces la oración se llamaría coordinada disyuntiva. La número 4 dice necesita mayor cuidado. En esta oración el verbo es necesita y en el segundo caso está en reposo. Estas proposiciones se están uniendo a través del nexo por eso. Y viene a ser también una oración que tiene proposiciones hilativas, porque justamente los nexos son hilativos. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 8. Al momento de comunicarnos, adoptamos distintas actitudes. Enunciamos, interrogamos, expresamos un deseo, dudamos, damos una orden. De acuerdo con ello, ¿qué bien se te ve hoy? Acá estamos notando, por ejemplo, los signos de exclamación. Entonces, esta primera proposición, esta primera oración es una oración exclamativa, ¿verdad? La segunda dice, tal vez esto debamos aprovecharlo. En esta segunda oración notamos la presencia de un adverbio de duda, que modifica en este caso el sentido también del verbo subjuntivo debamos aprovechar. Entonces, por la presencia de esta palabra y por la influencia del verbo en modo subjuntivo, uno interpreta que el hablante no tiene claro su afirmación. Por eso se le llama oración dubitativa. ¿Te puedo invitar a almorzar? Aquí es una pregunta, ¿verdad? Y estamos usando los signos de interrogación. Entonces, es una interrogativa directa. Pero como no hay pronombre interrogativo, está de frente el verbo, se llama directa total. Me gustaría llevarte a un nuevo restaurante de la ciudad. Aquí tenemos el verbo que está expresando un deseo de parte del hablante y es algo que se nota por el modo subjuntivo también del verbo. Entonces, esta oración sería desiderativa. Por lo tanto, la clave correcta está en la alternativa A. Pregunta número 9. Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones. Al terminar la reunión, ellos se dieron la mano amistosamente. Cuando decimos ellos se dieron la mano, quiere decir que uno le da la mano al otro y el otro se la devuelve. O sea, es una actitud mutua, ¿verdad? Por eso se afirma que es la primera oración una recíproca. En la segunda dice, Juan parece un cirujano bastante experimentado. Aquí el verbo, como te das cuenta, es un verbo copulativo porque viene del verbo parecer. Entonces sería una oración de predicado nominal.
porque estamos notando también la frase nominal que cumple la función de complemento atributo. La tercera oración, se las va a retirar el médico con ayuda de los especialistas técnicos. Aquí tenemos el verbo retirar, que es un verbo transitivo, tenemos el objeto directo y tenemos el objeto indirecto. El médico viene a ser el sujeto de la oración, ¿cierto? El médico va a retirar, el médico se las va a retirar, o sea, algo. Con ayuda de especialistas médicos viene a ser un complemento circunstancial. Entonces, en esta oración, como vemos, la primera sería recíproca, la segunda oración de predicado nominal y la tercera sería una oración transitiva porque vemos aquí el verbo transitivo, el objeto directo y el objeto indirecto que son totalmente distintos. O sea, la acción no recae sobre los mismos sujetos, por eso no es reflexiva y tampoco es compartida, sino que tanto el OD como el OI se entiende que son diferentes entidades. Por eso la respuesta está en la alternativa C. Ya. Pregunta número 10. Lea el siguiente texto y marque la alternativa que expresa afirmación correcta con respecto a su contenido. La dopamina es, aquí tenemos un verbo copulativo y luego tenemos una frase nominal, una molécula producida por nuestro cuerpo de forma natural. Todo esto es una frase nominal que cumple la función de atributo. Entonces, la primera oración es una oración simple, como vemos, y ya que el verbo es ser y hay atributo, sería una oración de predicado nominal. Muy bien, se localiza en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Aquí tenemos un verbo, entonces la oración también se va a llamar simple. Ahora, cuando leemos, se entiende que el sujeto es la dopamina, o sea, el sujeto es tácito. Eso se localiza en el sistema nervioso autónomo. Entonces, es una oración que tiene sujeto, pero no tiene OD, ¿verdad? Porque aquí la frase en el sistema nervioso autónomo viene a funcionar como un complemento circunstancial de lugar. Entonces, es una oración intransitiva. Se trata de un mensajero químico, un neurotransmisor. Esta tercera oración también es simple porque tiene un solo verbo y de la misma manera seguimos hablando de la dopamina, entonces el sujeto es tácito. Eso se trata de un mensajero químico, un neurotransmisor, que viene a ser un complemento de verbo. Es una oración intransitiva. Los neurotransmisores son los encargados de las señales nerviosas entre las neuronas conectadas entre sí. Acá tenemos también una oración simple, un verbo, y como tenemos el complemento atributo, que es la FN, sería oración de predicado nominal, ¿verdad? La siguiente, sus principales funciones son el placer, la motivación, la coordinación de movimientos, la toma de decisiones, el aprendizaje, etc. Como hay un verbo, también será una oración simple, y como el verbo es son, o sea, otra vez un verbo copulativo, sería una oración de predicado nominal. La última, los sistemas cerebrales de recompensa se activan. Aquí tenemos el sujeto expreso, tenemos el verbo, ante la presencia de dopamina y responden. O sea, esta oración tiene dos verbos, por eso decimos oración compuesta. Y ya que aparece la conjunción copulativa, sería oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, ¿verdad? Muy bien, bueno, en el caso de las proposiciones coordinadas ya no se analiza la naturaleza de los predicados, sino la naturaleza de las proposiciones. Entonces son dos proposiciones coordinadas, unidas por el nexo I. 1. ¿Hay solo una oración compuesta coordinada? Sí, la última. ¿El texto presenta 3 oraciones impersonales propias? No, porque hemos notado que estas oraciones que vienen con la palabra se son oraciones intransitivas, ya que sí tienen sujeto tácito. ¿Ok? En la 3 dice, se observa una oración coordinada, conjuntiva, explicativa.
Si hubiese una oración explicativa, tendría que haber locuciones o conjunciones explicativas, como es decir, o sea, esto es. Entonces el enunciado es falso, porque solamente hemos visto que en la última tenemos una copulativa. Las oraciones bimembres, que tienen sujeto expreso o tácito, no hay problema. Simples, porque tienen un solo verbo, son 5. A ver, sí. 1, 2, 3, 4, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta son bimembres, tienen sujeto expreso o tácito. Y simples porque tienen un solo verbo. La clave correcta sería la alternativa A. Pregunta número 11. Oración activa es aquella en la cual el sujeto ejecuta o ejerce la acción y el verbo se presenta en voz activa. Mientras que la oración pasiva se forma con la construcción perifrásica de ser más participio y consta de un sujeto paciente y un complemento agente que realiza la acción, introducido por la preposición por. Marque la alternativa que presenta oraciones activa y pasiva respectivamente. Esto nos está pidiendo entonces la pregunta, ¿verdad? Que consideremos el orden de las oraciones. A ver, en la primera dice, César está asustado por el fuerte ruido proveniente del segundo piso. Aquí el verbo es copulativo y estamos viendo que asustado es un participio que funciona como el complemento atributo, ¿verdad? Entonces la primera oración sería oración de predicado nominal. La segunda oración. La grifería del tercer piso ha sido reparada por el gasfitero. Entonces aquí el sujeto es la grifería del tercer piso que está en forma pasiva. El gasfitero es el complemento agente. Entonces sería una oración pasiva. B. Felipe era destacado en los cursos de ciencias e inglés. Era, verbo copulativo. Destacado es un atributo, es un participio que funciona como atributo. Por eso se llama oración de predicado nominal. La segunda, no fue autorizado el traslado del material inflamable. Fue autorizado, verbo en voz pasiva. El traslado del material inflamable es el sujeto. No fue autorizado por alguien. Alguien se supone que no lo hizo. Es una oración también pasiva. Hizo mucho calor hoy al mediodía. Hizo, como vemos según el complemento, es una oración impersonal porque carece de sujeto, entonces no hay oración activa. Han reclamado por el incremento de los pasajes de transporte público. Aquí, han reclamado es el verbo reclamar, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un sujeto. Ellos han reclamado algo. Se entiende que el verbo reclamar es un verbo transitivo, pero el OD no lo vemos, ¿verdad? Aquí tenemos solamente la causa, por el incremento de los pasajes en el transporte público. Esto es un complemento circunstancial de causa, pero se entiende de que ellos han reclamado algo por esta razón. Entonces, esta oración sería oración transitiva. Y todas las oraciones transitivas a la vez son activas. Los alumnos eligieron al delegado. Eligieron es el verbo transitivo y al delegado de clase viene a funcionar como el OD. Entonces, es una oración, ¿verdad? Es una oración transitiva. Pero como dije hace un momento, también todas las transitivas son activas. Los nuevos presupuestos del Estado han sido aprobados. ¿Quién los aprobó? El gobierno. Por el gobierno es la frase nominal que viene a cumplir la función de complemento agente en esta oración pasiva. Porque el sujeto es así, es pasivo. Entonces la clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 12. Identifique la alternativa donde la oración impersonal está expresada incorrectamente. A. El cielo está despejado, por eso hace mucho calor. Esta oración, justamente, cuando decimos el cielo está despejado,
No es una oración impersonal, como dice la pregunta. Aquí tenemos una oración personal porque tenemos el sujeto y tenemos el verbo, ¿verdad? Por eso hace mucho calor. Aquí tenemos el uso del nexo, que es la conjunción ilativa por eso, y se deduce de lo anterior. Cuando el cielo está despejado, entonces el sol suele resplandecer. Por lo tanto, la primera está expresada correctamente. Letra B. En verano habían aparecido polillas. Claro, aquí tenemos el verbo haber en plural, pero ojo, polillas y moscas es el sujeto. El verbo es aparecer, ¿verdad? Es una perífrasis, solo que el verbo haber aquí funciona como auxiliar. Por lo tanto, su uso es correcto. Habían algunas butacas vacías a esa hora. Algunas butacas vacías no es el sujeto. Claro, es que habían aquí no trae otro verbo más, como en el ejemplo anterior, como aparecido. Es un verbo simple, entonces es impersonal. Y debería decir había. Llovieron los comentarios por las redes sociales. Los comentarios llovieron. Aquí tenemos sujeto expreso. Por lo tanto, el verbo puede aparecer en plural porque no se refiere al fenómeno climatológico. La clave correcta sería la alternativa C. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy, por esta semana. Espero que hayan entendido el tema, que se pongan a practicar muchísimo y nos estamos viendo la próxima sesión. Bien, nunca se olviden de darle siempre un like a su profesora de lenguaje. Nos vemos, hasta la próxima.